primero, dar las gracias un poco a la organización del Congreso por invitarnos, por estar aquí. Bueno, gracias a José María por presentarnos y sobre todo a vosotros por venir aquí, la verdad. No esperábamos este aforo, la verdad, no lo esperábamos. Como bien ha hecho José María, nosotros vamos a tratar un tema más pequeñito, lo hemos preparado para un tiempo un poco limitado. Esperemos que sea de vuestro interés y cualquier duda, cuestión, si veis que nos quedamos cortos, por favor preguntar, que para eso estamos. Bueno, yo me gustaría empezar hablando de cuando se habla de archivos, se habla de muchas cosas, ¿no? La gente habla de custodias, se puede hablar de conservaciones, de calificación, préstamos, accesos. Yo creo que Javier, en la presentación que han hecho antes con mi compañero David, hablaba de que en archivos son muchas cosas, ¿no? Y por ello nosotros hemos querido que en esta presentación en concreto vamos a hablar solo de un término muy concreto, que es la preservación, ¿no? Cuando hablamos de preservación, hay que cambiar un poco el chip cuando estamos hablando de lo que es la preservación en papel, que como público especializado en el tema sabréis muy bien cómo hacer la conservación en papel, a cuando pasamos al mundo electrónico, ¿no? En el mundo electrónico se nos añade sobre todo un nuevo concepto, ¿no? Que es el que venimos a contar un poco, que es el tema de la firma electrónica en los documentos, ¿no? De cómo un documento electrónico vamos a conservarlo en el tiempo y qué implicaciones va a tener ello, ¿no? Entonces, para situar un poco el tema antes de empezar a explicar cómo se hace el resellado y qué es y demás, a mí me gustaría explicaros un poco qué es una firma y entender el por qué tenemos que hacer un resellado y por qué tenemos que conservar las firmas, ¿no? Tenemos un usuario, ¿no? Un firmante que quiere firmar un documento, ¿no? Tiene un documento que necesita firmarlo, ¿no? En el mundo papel, sabemos todos cómo harías, cogería un bolio y firmaría. En el mundo electrónico, los pasos son un poco distintos, ¿no? En primer lugar, lo que hacemos es hacer una huella del documento, de tal manera, digamos, que es como la huella dactilar que tendría el documento, ¿no? Que es las famosas funciones hash, que es decir, una forma que identifique de forma inequívoca el contenido del documento. Porque no nos equivoquemos que el objetivo que tiene la firma electrónica es garantizar tres cosas, ¿no? Que es la autenticidad, la integridad del documento y el no repudio. Es decir, vamos a garantizar que el documento es auténtico, que no se ha modificado y sobre todo el no repudio es quien lo ha firmado, es el que lo ha firmado, ¿no? Entonces, por ello, la huella digital es una de las características principales que nos va a permitir garantizar, digo, esa integridad del documento, ¿no? A partir de esa huella digital, lo que va a hacer es el proceso en sí de firma, ¿no? Que al final es un proceso criptográfico, ¿no? Que se basa en un algoritmo, ¿no? Que está muy de moda, para lo cual utilizamos un certificado electrónico, ¿no? Por especificarlo, ¿no? Un certificado electrónico, digamos que tiene dos partes, ¿no? Una parte que es pública, digo, que no tiene más que información pública sobre, por ejemplo, la persona, ¿no? Es decir, pues el nombre, a qué organización pertenece, o un correo electrónico, y una parte privada, ¿no? La parte privada es, digamos, la parte con la que le vamos a identificar de forma fehaciente a la persona, ¿no? Y es lo que utilizamos para la función de criptación, que es lo que al final nos va a dar un resultado, ¿no? Una función matemática que nos va a dar lo que sería la firma digital en sí, ¿no? Porque al final la firma digital es aplicar esa función criptográfica con un certificado sobre la huella digital del documento, ¿no? Y esto es lo que nos hace que al final pues tengamos un documento firmado, ¿no? Es decir, incrustamos este objeto de firma dentro de un documento. Pues por ejemplo, si conocéis los documentos firmados en PDF, pues sería lo que todo el mundo sabe, que es la cajita típica de firma. Pues dentro de esa cajita es donde se incorpora el resultado de la firma, que al final la firma es lo que va dentro internamente, que es ese resultado de la función criptográfica. Antes de explicar por qué hay que resellar, ¿no? Me gustaría explicar cómo se valida, ¿no? Un documento firmado, ¿no? Entonces, el receptor que recibe este documento, realmente cuando tú coges un Adobe, ¿no? Y te pones a validar si esta firma del documento es válido, ¿qué es lo que realmente hace, ¿no? Lo que hace es utilizar una de las funciones, la misma función que has utilizado, ¿no? De criptográfica, dice, lo que hace es desencriptar con la clave pública, con la parte que es pública y que cualquiera puede conocer el certificado, ¿no? A partir de eso, nos devuelve cuál es esa huella del documento que tú has firmado, porque al final, como vemos en la parte de arriba del dibujo, lo que tú firmas al final es esa huella digital, ¿no? Entonces, una vez que yo ya sé la huella que has firmado, ¿no? Dices, vale, esta firma se ha hecho con esta huella. Lo que hace al final el programa para validar es decir, vale, pues voy a hacer lo que dices el documento que has firmado, voy a volver a identificar cuál es su huella y voy a comparar si es la misma, ¿no? Y de esa manera podemos concluir si el documento ha sido modificado o no, ¿no?
Entonces, el proceso lo que haces al final es validar que la huella del documento no ha variado. Entonces, es la manera que tenemos de garantizar la autenticidad y la integridad. Y el no repudio lo estamos garantizando a través del certificado, la clave pública del certificado que nos va a garantizar quién es el firmante, ¿no? En base a ello, dices, ¿cuál es el problema que tenemos entonces con las firmas electrónicas? ¿Por qué hay que conservarlas, no? Pues hay dos motivos, ¿no? El que seguramente la gente más conoce es el problema de que los certificados caducan en tiempo. Hay diversos motivos de por qué, sobre todo por seguridad. Entonces, siempre hay que ir reseñando por ello. Pero el motivo principal es que si nosotros ponemos este documento en su conservación a 5, a 10 años, a 20, nos podemos encontrar que en el medio de ese plazo pueda ocurrir que la tecnología está avanzando y nos encontramos que lo que utilizamos para hacer la firma electrónica en el año 2000 o en el año 2010, a día de hoy sea algo que sea vulnerable, ¿no? Con el paso del tiempo, la tecnología va sufriendo un proceso de obsolescencia y por lo tanto va siendo más vulnerable. Eso lo que ocurre es que podríamos llegar a tener que una firma realizada en un año como el año 2010 pudiera ser vulnerable y con lo cual un hacker, por llamarlo de una manera, nos ocurriera de que pudiera conseguir variar esa firma y por tanto variar el documento, ¿no? Entonces, el objetivo principal es cómo consigo preservar los documentos firmados ante posibles cambios criptográficos que va habiendo en el futuro, ¿no? Es decir, esos problemas que va habiendo en los algoritmos y que necesitamos dar soluciones para que ese documento siga siendo igual de seguro en el momento de la firma que dentro de 20 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, nosotros lo que vamos a hablar, ¿no? De lo que es el reseñado de documentos. Para ello, hay que hablar de dos cosas, ¿no? El primero es el formato avanzado de firma y el segundo es cómo lo preservamos en el tiempo, ¿no? Yo solo voy a hablar un poco de la teoría y después mi compañero Óscar os explicará más técnicamente cómo realmente eso se lleva a la práctica, ¿vale? En primer lugar es necesario explicar un poco qué es el formato avanzado de firma. Entonces, una firma electrónica es lo que habéis visto en el dibujo anterior. Al final es coger un documento, coger una huella, coger un certificado y hacer una función matemática que nos da un resultado y eso es la firma. Una firma avanzada lo que hace es incorporar más información a la firma que nos va a permitir conservarla en el tiempo. Aquí quería poner un pequeño diagrama, aunque sea un poco confuso, ¿no? de qué es una firma avanzada, ¿no? Hay diferentes niveles que van a incorporar más información conforme, sobre todo en el tiempo, ¿no? Digamos, de una firma básica podemos avanzar a una firma avanzada empezando por incluir, por ejemplo, la información de revocación del certificado, ¿no? De esa manera, cuando yo vaya a validar la firma, puedo garantizar que el certificado era válido en el momento de la firma. Si yo voy ahora a validar un documento 2010, si tuviera esa información, puedo dar fe de que ese documento era válido porque se firmó con un certificado válido en su momento. Si a todo ello, digo, ¿cómo garantizo que la firma fue en ese momento, ¿no? Dices, pues eso se hace aplicando un sello de tiempo. ¿Qué es un sello de tiempo, no? Un poco por situar. Un sello de tiempo, al final, es una firma, es otra firma criptográfica que hace una entidad tercera, ¿vale? Que es lo que se llama las autoridades de sello de tiempo, ¿no? Que lo que da fe es de que se ha hecho en un momento determinado. Por eso lo llamamos un sello de tiempo, ¿vale? Porque lo que nos permite es establecer una firma sobre todo el contenido, estableciendo una marca de tiempo y hora, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos completando esta firma para que sea mantenible en el tiempo? Pues vamos añadiendo nuevas cosas, ¿no? Pues la información de revocación del certificado que firmó, le aplicamos un sello de tiempo para dar fe de la fecha y hora, le añadimos la información de que ese certificado con el que hemos dado la fe de fecha y hora era válido en el momento de la firma, ¿vale? Y sobre todo ello volvemos a hacer un sello de tiempo que dé fe de todo ello, ¿no? Y eso es lo que al final nos da de que una firma muy pequeñita se convierta en una firma grande con una serie de información que nos va a permitir a lo largo del tiempo verificar que la firma era válida en su momento, en el momento de la firma, y garantizar esa autenticidad, esa integridad y ese no repudio. Y ahora, ¿cómo aplicamos un sellado de tiempo y cómo podemos ir conservando estas firmas, ¿no? Yo tengo un documento firmado cuya validez acaba, imaginémonos, en 2 años. ¿Por qué? Pues porque el certificado caduca en 2 años, ¿no? O sea, si no hay un problema criptográfico antes, pues en 2 años esa firma caducaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de llegar a esa fecha de caducidad, nosotros tenemos que aplicar un resellado. Igualmente, si en ese periodo de 2 años se encontrara una vulnerabilidad en alguno de esos algoritmos,
lo que tendríamos que hacer es hacer un resellado para garantizar en todo momento que ese documento vamos a poder seguir preservando las tres características de autenticidad, integridad, no repudio. En el momento en que yo aplico un sello de tiempo, imaginémonos que es porque hay una vulnerabilidad en un algoritmo, que es lo que haremos, haremos un sello de tiempo con nuevos algoritmos, ¿no? Que al final es una firma electrónica a la cual lo que hemos hecho es utilizar un certificado con una longitud de claves que se llama mayor y con un algoritmo que ya no sea vulnerable, de tal manera que nos permite dar la seguridad a todo lo que había hasta ahora en esa firma, ¿no? Y al aplicar ese sello de tiempo, lo que nos permite también es avanzar en la validez en el tiempo de la firma, ¿no? Se trasladará la validez de la firma hasta un periodo posterior, ¿no? Hasta el momento en que ese certificado con el que hemos hecho el sello de tiempo sea válido, o lo mismo, hasta que se encuentre una vulnerabilidad en el algoritmo que hemos utilizado y haya que volver a resellar. Y esto es lo que vamos a ir aplicando en el tiempo, ¿no? Cada vez que hagamos un resellado estamos preservando y ampliando esa validez de ese documento firmado en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrirá cuando dentro de 20 años llegue una persona y quiera validar un documento que se haya ido resellando a lo largo del tiempo? Luego mi compañero Óscar os va a enseñar un ejemplo específico de esto, es decir, cómo un documento que se ha ido resellando en el tiempo, cómo lo vamos a ver visualmente y cómo realmente se valida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tengo un documento que hemos ido conservando 20 años y hemos ido aplicando una serie de resellados? Porque es muy fácil hablar de que hacemos resellados, pero ¿para qué sirven y cómo lo veo yo, ¿no? Que es lo que veremos con Óscar. Pero para explicarlo un poco teóricamente, hay que verlo como cuando yo recibo ese documento dentro de 20 años, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir validando toda la cadena de sellados de tiempos hacia atrás. Cogeré el último sellado, validaré lo que hemos visto en el proceso de validación, cogeré la huella, verificaré que el certificado era bueno, verificaré que no se ha modificado nada y diré, vale, este certificado era bueno, esta firma se ha hecho sobre esta firma que no se ha modificado y diré, vale, esta es correcta. Y pasaré a la anterior. Así sucesivamente, por todos los sellos de tiempo, hasta llegar a la firma original, a la firma original del documento, que es básicamente la que he realizado yo con mi certificado personal, por ejemplo. Y si todas esas firmas son válidas, es la manera que tenemos de garantizar que ese documento es válido. Si en alguno de estos eslabones, vamos a llamarlo de esa manera, encontráramos que algo no es válido, es donde se quedaría corrupta la firma, y es por ello por lo que para garantizar que no nos ocurra eso hay que ir haciendo esos resellados periódicamente. A partir de aquí nos gustaría explicar que hay dos modelos de resellados, ¿no? Por una parte está el modelo en el cual se llama el resellado del índice del expediente, ¿no? Aquí está más enfocado sobre todo lo que es el expediente electrónico, ¿no? Nosotros tenemos un expediente en el cual hemos ido generando diversos documentos electrónicos, cada uno con su firma electrónica. ¿Cómo es el modelo de resellado de un índice? Es sencillo de entender, ¿no? Lo que hacemos es, hacemos una huella electrónica del documento electrónico firmado de cada uno de ellos y con eso construimos el índice electrónico. Y a partir de ese índice electrónico que firmamos es lo que nosotros resellamos en el tiempo. Es decir, en vez de ir conservando individualmente cada uno de esos documentos electrónicos, lo que hacemos es hacer un índice que incluya una identificación inequívoca de todos los documentos y preservar solo ese documento, ¿no? De esta manera lo que garantizan es que si tú intentas modificar ese documento, esa huella digital del documento cambiará y por lo tanto, cuando vayamos a verificarlo con este índice que sí que estamos manteniendo en el tiempo, veremos que ha sido modificado, con lo cual ese no es el documento auténtico. Y el segundo modelo sería el mantenimiento de cada documento individualmente, es decir, ese resellado individual de cada documento. En este modelo es más sencillo de entender. Es aplicar lo que hemos visto ahora en la transparencia anterior, en el cual nosotros vamos aplicando sellados de tiempo a un documento de forma individual, ¿no? Y si nos ponemos a comparar ambos modelos, vamos a ver un poco qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de estos modelos, ¿no? En el caso del resellado de índices, su gran ventaja es que hay un menor volumen de trabajo, ¿no? Es decir, hemos pasado de tener que conservar, imaginémonos, 10 millones de documentos, de 1 millón de expedientes, ¿no? A tener que hacer solo un documento por expediente. Imaginaos el volumen que se reduce, ¿no? Esa es su gran ventaja. ¿Cuáles son sus grandes desventajas? La que viene implícita, ¿no?, en el hacer un índice. Es necesario siempre un documento adicional para validar un documento. Es decir, si yo quiero validar un documento firmado con este modelo, siempre tendré que facilitar el documento
y el documento del índice. Y a su vez, esto nos implica también un mantenimiento conjunto de todos los documentos. Y hay un tercer problema, que no lo he querido añadir, pero lo voy a mencionar, que es al utilizar un modelo de índice de expediente, nos ocurre un tercer problema, ¿no? Si yo tengo un expediente vivo, el mantenimiento de un documento electrónico firmado es desde el momento en que lo firmo. Puede ocurrir que yo firme un documento mañana, ¿no? Y, por ejemplo, todos recordáis que hace un par de meses, creo que fue, hubo una vulnerabilidad de los chips del DNI electrónico que obligó que todos los chips de los DNIs afectados se tuvieran que caducar los certificados para volver a remitir. Imaginémonos que algo parecido pasa con lo que hayas utilizado para firmar. Si lo has firmado mañana y ocurre el día siguiente, tú deberías aplicar un resellado en ese momento. En un modelo de resellado de índices, lo habitual es que lo reselles una vez llegado al archivo. Te puedes encontrar que en el momento de llegar al archivo, ese documento ya no sea válido porque ha habido un problema, o sea, no es que no sea válido, sino que sea vulnerable porque no se ha aplicado un resellado en el momento adecuado. En el modelo de resellado individual, la gran ventaja que tiene es su validez individual. No necesito absolutamente nada más para saber que este documento es auténtico, que es íntegro y que puedo garantizar el no repudio. Él por sí solo es un documento válido individualmente. Su segunda gran ventaja es que es interoperable de forma individual. Si yo necesito enviar este documento a un ministerio, no tengo que remitir el documento y el índice o el conjunto del expediente, sino que con el documento en sí mismo podemos ser interoperables. Un ejemplo que podemos dar a esta cuestión de la validez y la interoperabilidad es aquellos documentos que por su característica tengan que ser validables en el tiempo, como por ser un acta, y queramos que sea validable un acta de un órgano colegiado en la sede electrónica. Con el modelo de resellado individual, en cualquier momento yo podría ir a validar ese documento a la sede electrónica, dado que en sí mismo es independiente para su mantenimiento, ¿no? Y el único inconveniente, digamos, que tiene el resellado individual, lógicamente, es que es un mayor volumen. Si yo tengo que mantener 1 millón de expedientes, cada uno con 10 expedientes, pues voy a tener que mantener 10 millones de documentos firmados. Pero es el único inconveniente que puede tener, que como podéis ver es una cuestión más de volumen que de características, ¿no? Nosotros por ello hemos optado siempre por este modelo de resellado individual, porque entendemos que lo más importante es que un documento electrónico sea siempre válido y que no dependa de nada externo. Es decir, que cualquier documento electrónico que firmemos con nuestra plataforma Gestiona pueda ser válido en el tiempo y puedan validarlo en cualquier momento sin necesidad de nada adicionalmente, ¿no? Y ahora lo que nos gustaría es explicaros cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, para ello, mi compañero Óscar os va a explicar. No, hay que explicar. Sí. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, he dividido la presentación en dos partes, ¿vale? La primera es una explicación de lo que es el estándar PADES, especialmente en LTV. Esta parte, debido al tiempo, voy a ir bastante rápido. Si alguien tiene dudas después de la presentación, estaré encantado de ir ya a datos más concretos de qué es PADES y qué hay que hacer para LTV. Y la segunda parte es ver cómo hacemos esto en Gestiona. Vamos a ver un documento de un ayuntamiento real resellado y vamos a intentar entrar en un entorno que tenemos de pruebas para que ustedes puedan ver un documento que hemos forzado el resellado, no sé si 4 o 5 veces, para ver exactamente todos los sellos aplicados, ¿vale? Entonces empezamos. Empezamos. ¿Qué es PADES? ¿Vale? PADES es un estándar del organismo europeo ETSI, Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. PADES no pertenece al estándar de PDF, ¿vale? Lo que hace ETSI es decir, bueno, tenemos PDF, tenemos el estándar PDF, está muy bien, pero para todo el tema de firmas vamos a poner unas normas que si todos las seguimos podremos pasarnos esos documentos y ver qué nivel de firma tienen, ¿vale? Entonces, para todo tipo de firmas, no solamente de PDF, ETSI tiene para SADES, tiene para CADES, pero también tiene para PDF, ¿vale? Entonces, tiene 5 documentos, lo divide en 5 partes. En la parte 1 habla de generalidades de la firma en PDF, explica cómo se hace una firma, qué es el sellado de tiempo, etc. En la presentación, que luego la tendrán disponible, tienen el PDF con la norma explicando exactamente cómo se hacen esas firmas. En la parte 2 habla del PDF básico, ¿vale? Que viene a ser el estándar ISO 32001. Aquí se especifica cómo se hace la firma y cómo se hace un sellado de tiempo para que sea compatible con el estándar ISO 32001. Esto es lo de cuando vamos a Adobe y le decimos verificar firma, lo que sale ahí. Eso es el estándar. Parte 3.
habla de las equivalencias de PADES de BES en EPSEC, tal como se especifica en la norma CADES y la norma SADES. Para lo que vamos a la charla, no es de nuestro interés. Parte 4. Especifica las extensiones necesarias para poder construir PDFs que sean LTV, Long Term Validation. Aquí la clave de todo. Y la parte 5, que esta es bastante interesante pero se nos sale de la charla, es firmas SADES aplicadas a XML que están contenidos dentro de PDFs. Es decir, puedo coger un XML, puedo firmarlo y meterlo dentro del PDF. De tal forma que no tengo el XML por un lado y la firma por otro, sino que está todo metido dentro. Muy, muy interesante. Se escapa también de la charla de hoy. Con la parte 4. ¿Vale? PADES LTV, 3 estructuras más. PADES LTV lo que nos pone en la parte 4 lo que especifica es, te voy a dar 3 herramientas, ¿vale? Para que puedas construir PDFs que sean validables en el tiempo. ¿Vale? ¿Y qué 3 estructuras nos da PADES? Antes de eso, explicar una cosa que a lo mejor les parece un poco extraña. El PDF realmente lo que quiere es un contenido de diccionarios. Yo puedo crear todos los diccionarios que quiera. Yo puedo crear un PDF de forma de programación y meter un diccionario, ¿vale? Que sea clave leganés y meter el nombre de todos ustedes. Y sigue siendo un PDF válido. Lo que hace PADES es decir, vale, vamos a crear unos diccionarios que sean, vamos a ponernos un documento, que sean un estándar, para que sea una referencia y todos sepamos, cuando tengamos que consultar esas claves, esos diccionarios, qué datos tiene que haber o tiene que dejar de haber para ver qué nivel de LTV cumple o deja de cumplir. Dicho lo cual, incluye 2 diccionarios, DSS, Document Secure Store, y BRI, Validation Relational Information Dictionary. El EBRI va dentro del DSS, y el DSS lo que contiene son todos los certificados, todas las respuestas OCSP y todos los CRLs necesarios para verificar las firmas. ¿Vale? Y el EBRI lo que lleva es la relación de todas esas verificaciones con respecto a qué certificados aplicamos. 2 diccionarios, el EBRI no tiene sentido sin el DSS, pero puede tener el DSS sin tener el EBRI. Y un nuevo tipo de firma, Document Timestamp Dictionary, ¿vale? Es un nuevo tipo de firma que realmente es una variable del estándar de firma en PDF. En el documento aparece como una firma más. Luego lo veremos porque Adobe en la versión 11 lo incluyó y entonces aparece como Document Timestamp, o no sé si la versión en castellano me parece firma de documento, me parece. Luego lo veremos. Con estos 3 componentes podemos empezar a jugar. Yo puedo firmar, puedo incluir un DSS, puedo incluir un BDRI dentro del DSS o simplemente puedo incluir una firma de documento, que sea una firma de timestamp de tipo documento. Puedo ponerlos, pero dice, vale, muy bien. Pero depende cómo lo hagas, tendrás unos niveles de conformidades. Bueno, antes de eso, este es un ejemplo, ¿vale? Este es el diccionario DSS, de dentro tiene el VRI y a qué certificados hace referencia. Niveles de conformidad. Con esas 3 piezas empezamos a jugar, ¿vale? Y entonces, según cómo juguemos, tendremos un nivel de conformidad o otro. Nivel de conformidad B, Basic Level. PDF que contiene una firma electrónica y un certificado válido para firmar. Sin más. T-Level, lo que requiere el B-Level más un sello de tiempo asociado a la firma, ¿vale? En cuanto hacemos la firma, aplicamos en la firma, en el contenido de la firma, va el sello de tiempo que acredita cuándo firme ese documento. LT-Level, Long Term Level, lo que requiere el T-Level, pero además la información de VRI, Verification Relation Information, y el DSS, Document Security Store, con todos los certificados, con su cadena de certificados, respuestas OCSPs, CRLs, de la verificación de todos los certificados, tanto los usados para firmas como los de las CEAs y subCEAs. Al final les mostraré un PDF sin incluir todo esto, veremos el tamaño y una vez aplicado veremos el tamaño como crece. Y el que más nos interesa, LTA Level, Long Term with Archive Timestamp. Es validable en el tiempo y además sirve para archivo. Requiere lo que tiene el LT, pero además requiere una firma de tipo de timestamp, de document timestamp. Este es el nivel de conformidad que necesitamos para poder conservar los documentos de forma perdurable en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos jugar con esas 3 cosas, pero si no lo hacemos de la forma que especifica el estándar, no tendremos un documento LTA Level, que es lo que queremos para preservarlo en el tiempo. Vale, aquí se ve muy bien, ¿vale? Tenemos el documento, ¿vale? Y se le agrega un diccionario de Documents Security Store, al cual se le aplica un Document Timestamp. Este Document Timestamp, ¿vale?
es el que me acredita la validez del documento, la validez de firma del documento. Esto lo habré firmado, ¿vale? La primera firma que vaya a caducar hará que no sea válido el documento, pero si le aplico el Document Security Store y el Timestamp Document, ya será validable, o sea, ya será válido ese documento. Y con el tiempo lo que tengo que ir haciendo es el concepto de resellado. Sobre el Document Timestamp, que aplicaba al primer DSS, aplico otro DSS, que este DSS hace referencia a este Document Timestamp. Y a su vez, un sellado, una firma de tipo de timestamp, de documento de timestamp. ¿Vale? Es decir, es como una envoltura, vamos envolviendo. Es lo que decía Jorge, si el algoritmo que he usado para firmar está comprometido, con envolverlo con otro algoritmo de firma es suficiente y sigue siendo válido. Importantísimo para lo que vamos a ver después. Pasos a seguir para verificar. Pasos a seguir para validar si un documento es LTA. Lo primero que se verifica es el último document timestamp, haciendo la validación online. Es decir, aunque incluyésemos un DSS sobre el último document timestamp, lo estándar lo que dice es que no, el último me lo vas a validar online. Después tengo que verificar todos los document timestamp que haya entre medio, pero verificándolos con sus respectivos DSS, ya no me tengo que ir online a verificarlo. Y por último, las propias firmas del PDF, pero también usando el DSS que se incluyó con toda la cadena de validación en su momento. Es decir, el último de todos es el que sí que tengo que verificar online, por eso necesito que ese certificado sea válido, porque lo valido en ese momento. El resto, como he incluido en el resto de firmas de Document Timestamp, como he incluido su DSS correspondiente y en la del propio PDF también, no es necesario que me vaya al exterior. De ahí que sea validable en el tiempo, ¿vale? Pueden pasar muchísimos años, pero como yo incluí toda la información de verificación en su momento y además le apliqué un Document Timestamp sobre esa verificación, tengo la seguridad de que ese documento es válido en el tiempo. ¿Cómo hacemos esto en Gestiona? Vale. Dos procesos tenemos. Aplicar LTV a los PDFs recién firmados y aplicar LTV a los PDFs cuya firma va a dejar de ser válida o hayan pasado X días desde el último resellado. ¿Vale? La última parte es importante. ¿Cómo lo hacemos? Aplicar LTA a los PDFs recién firmados. Bueno, sería aplicar LTV, ¿vale? Porque LTA es, cuando hago la verificación, me dice si es LTA o no es LTA, pero yo lo que tengo que aplicar es el estándar LTV. Firmamos un documento. En el momento que firmamos el documento no le aplicamos nada, no tenemos la necesidad. He aplicado la firma del documento, el documento en ese momento ha hecho las validaciones o CSPs o CRLs correspondientes y entonces en ese momento es válido. Lo que puedo hacer es en segundo plano, mientras tenga validez ese documento, es aplicarle el DSS, el DSS y la firma y el Document Timestamp. Vale. Ahora hacemos firmarlo, lo mandamos a una cola, se le aplican. Y entonces lo que se hace es recabar todos los certificados, validar los certificados o CSPs y CRLs, generar el DSS y aplicar el Document Timestamp. Y se lleva un indexado en una tecnología, bueno, en un producto que se llama Elasticsearch, ¿vale? Que es una base de datos documental, donde se analizan todas las firmas y se almacena la información de la caducidad de los certificados, algoritmos usados, etc. Esto es muy importante. Google, de la noche a la mañana nos despertamos, el protocolo SHA-1 ya no es válido. Sus matemáticos en 3 años han conseguido un documento PDF con un contenido cuya huella SH1 es igual a otro documento con otro contenido diferente. Hacemos en ese momento, no entramos en pánico, tampoco pasa nada, pero buscamos todas las firmas que sean SH1 para volver a hacer otra firma de tipo Document Timestamp, de Document Timestamp, aplicando en vez de una SH1 un SHA 256 o 512, de tal forma que vuelven a estar seguros, ¿vale? Es un ejemplo. Con este sistema nosotros podemos localizar en Gestiona todos los documentos cuyas firmas en este momento válidas, porque las que ya estén dentro de la envoltura me da igual, la última, la que envuelve todo, si está comprometida puede hacerlo. O se ha comprometido la firma de un certificado, está comprometida. Buscamos todos los que se han hecho con esa firma y se aplica el resellado.
o una autoridad de certificación. Aplicar LTV a los PDFs cuya firma va a dejar de ser válida, resellado, ¿vale? Este es el concepto más realmente de resellado, porque la primera solo hemos hecho un sello. Cuando hemos firmado le hemos aplicado un sello, ahora es resellar, resellar y resellar y resellar. Buscamos en Elasticsearch todos los documentos que van a estar protegidos por una firma válida, o que hayan pasado X días desde el último sellado. Eso es importante, porque hay sellados que duran 15-20 años, y es, bueno, puede durar 15-20 años, pero yo, como puedo aplicar todos los sellos que quiera, si han pasado ya 3 años o 4 años, quiero aplicar otra vez otro sello. O quiero hacer la jugada de que a veces el sellado de tiempo lo hago con un servidor de timestamp y otro con otro servidor de timestamp. Entonces voy alternando. Así no me pillo los dedos de que el que estoy usando siempre acaba siendo comprometido. Porque si pasara ese caso, esto ya es muy técnico, como uno de ellos es válido, podría aplicarlo, seguiría siendo válido sin tener que aplicar un sello. Pero bueno, eso ya es demasiado técnico. Y volvemos a hacer lo mismo, lo mandamos a la cola del LTV, recargamos los gráficos y lo volvemos a indexar, porque ese PDF hemos tenido que volver a generar otro, hemos metido más información que hay que indexarla. Vamos a ver un caso real, ¿vale? Esto es un PDF de un cliente, ¿vale? Antes de aplicar LTV. Entonces, si viéramos las caducidades, es que se ve bastante mal, pero si vemos las caducidades, pone que una es del... A ver, ¿dónde están? No, última comprobación, no. Caducará. Caducó el 30 de enero del 2016, una de ellas, y la otra el 17 de julio del 2016, ¿vale? Ese documento no es válido. Ahora, ¿se me ha pasado la fecha? No es válido, sí. Pero si yo ahora mismo, en el 2018, todavía puedo acceder a la información de validación de todos esos certificados, no hay ningún problema. Accedo a la validación, incluyo la validación dentro de un DSS, aplico una firma de document timestamp y ya vuelve a ser válido. Otro concepto importante, ¿vale? Aunque se nos haya pasado el plazo, si todavía podemos recabar la información, podemos hacer que sea validable en el tiempo. Y no ha habido compromiso. Sí, no ha habido ningún compromiso, pero eso también lo algoritmo. Y aquí ya lo tenemos aplicado, ¿vale? Esto sería lo que sale en el Adobe. Sale la primera firma, la segunda firma y de repente aparece una tercera firma que pone firmado por Timestamp Authority. La firma válida, origen, la identidad del firmante. La firma es una firma de marcadora de documento, lo que les decía antes. Es un tipo de firma nueva. La firma es una firma de marca de hora de documento. Ahí está la clave. Y caducará, además pone, la firma no está activada para el LTV, ahora veremos por qué, y caducará después del, 2022, ¿vale? ¿Por qué no es para el LTV? Porque lo que les he dicho es que para que sea el LTV, ¿vale? La última firma, como se valida online, no es necesario que tenga el diccionario DSS. Pero sin embargo, si desplegamos ahora las otras dos, donde en la primera, voy para atrás, ponía, o sea, no se verá muy bien, la firma, ¿dónde pone? La firma no es... La firma no está activada para el LTV, pero si vamos para adelante, después de haberlo aplicado, aparecerá que la firma incluye una... la firma... Ah, ya, la firma está activada para el LTV. ¿Por qué? Porque hemos incluido ese DSS, ¿vale? Lo que decía Jorge, esto lo hemos validado con Adobe, pero ahora nos hemos ido a otro validador, ¿vale? Este es el validador de Valide. De Valide. Este es Valide, ¿vale? Entonces esto es el documento antes de firmar, y aquí lo que me gustaría resaltar es lo que pone abajo, que pone que es PADES Basic. Antes de aplicar el LTV, perdón. Y este mismo validador, una vez aplicado el LTV, pone PADES LTV. ¿De acuerdo? O sea, lo que decía Jorge, el mismo PDF me lo puedo llevar a diferentes sitios y validar si qué nivel de conformidad de LTV tiene y si es validable en el tiempo, si sus certificados son correctos, si todo está... Vale. Pequeño tour, validador. Vamos a intentar hacer un pequeño tour por gestionar una máquina que tenemos de desarrollo. A coger rato, ¿lo tienes aquí? Bueno, veríamos, ¿tienes el Adobe? Es por verlo rápido. Por verlo rápido que se me dicen que se acaba el tiempo. Este es un documento... Este es un documento sin firma. Sin firmar, ¿no? Vamos al de la versión 5. ¿Directamente? Sí, O sea, que este se ve. Sobre este documento se hizo una firma inicial y luego se han aplicado un primer sello, un segundo sello y un tercer sello. Se pueden aplicar tantos sellos como se requiera. Los 3 sellos son válidos en el tiempo porque caducan en el 2022. Pero el último, el último es el importante. El último, si es válido, me engloba a todos los demás. Y entonces cuando voy a hacer la validación, hago la validación primero por el más externo, luego el de siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Y si todo eso es correcto y es válido, me dirá todo es correcto, o me dirá warning, hay una cosa que no he podido validar, o etcétera, etcétera. Pero la clave, el último de todos, según el estándar, tiene que estar validable online, ¿vale? Vamos un momento a gestionar. Tenemos aquí tanta tarea. Vale. Vamos a un expediente. Un poco más grande, si no, no sé nada.
Vamos al documento. Vale. Y en gestión hemos incluido un validador propio, ¿vale? Pero siguiendo el estándar, cualquiera puede hacer un validador. Igual que está el validador de Adobe, que eso sería aparte porque Adobe no cumple el estándar, pero no vamos a entrar ahora en eso, si alguien tiene dudas luego le puede responder. El validador de Validae sí que cumple el estándar, en principio por lo que pone el estándar, y luego nosotros hemos hecho uno para cumplir ese estándar, es decir, validamos la de abajo y todas las demás. ¿Ya la has dado? Sí, lo tengo ya. Vale. Está en proceso y ahora veremos, porque además es una versión de desarrollo que se puede descargar, cuál es el proceso de validación que se ha seguido. Vale. Entonces, en este validador, lo que tenemos es parecido a lo que han visto de Adobe, O que veríamos en Validae. o variamos en Validae, y es los sellos de los Timestamp Authority, que son los Document Timestamp aplicados, y cuál es el firmante. Pero lo que me interesa enseñarles es la descarga del informe JSON, que lo tenemos también aquí abierto, y esto, muévelo Jorge para centrarlo, no sé si se va a ver. Esto es todos los procesos de validación que se han ejecutado en ese momento, ¿vale? Para validar el documento. Entonces, si esto lo puedo minimizar, minimizamos, ¿vale? Si vemos las firmas, veremos, son todas estas cajetitas, vamos a ver la última de todas, ¿vale? Que son la firma inicial, y además aquí está al revés, la primera que sale aquí, que es realmente como se ha hecho el proceso, es la más externa de todas, que será la del Document Timestamp Authority, belga, tal. Si vamos a la siguiente, y todo eso es el proceso que ha hecho, ¿eh? Ha ido verificando toda la cadena correspondiente. Y podrías contar que tenemos toda la información de revocación. Ahí está toda la información de revocación, ahí está todo, ¿vale? Eso es lo que va dentro del DSS, ¿vale? Pero es expuesto. Toda esa información, y luego iríamos a todo. Como me dicen que vamos mal de tiempo, lo único que me gustaría enseñar, Jorge, si puedes, es el que tengo de V1, V2, V3, donde se ve el aumento de tamaño por toda esa información que va dentro del PDF. Hemos empezado en 23K, que es el documento firmado, no sin firmar, 415 el documento firmado, 486 con el primero sellado, 566 con el segundo y 663 con el último. Es decir, el documento va creciendo y va creciendo porque le vamos metiendo toda esa información. ¿Vale? Y vamos mal de tiempo, sí. Ya está. No tengo nada más. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, estaré encantado de resolverse. Nos hemos ido un poco de tiempo, ya perdonaréis.